Regresamos a la consulta médica. Continuamos con esta consulta médica. El Alzheimer es una de las formas de demencia más comunes en el mundo, que afecta más a las personas de 60 años y no tiene cura ni tratamiento que impidan su progresión. Las últimas estadísticas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en nuestro país dicen que la población mayor de 60 años pasó de ser el 2.7% en el 1950 a 6.1% en el 2015 y se estima que para el 2050 llegue al 15.2%, que es el segmento de la población con más probabilidad de sufrir la enfermedad. Se estima que en un 8% de la población dominicana de más de 60 años sufre de demencia. Esto equivale a alrededor de 90.000 casos. El 94% es cuidado en la casa familiar, causando empobrecimiento. Y para saber la situación actual de esta enfermedad en nuestro país y en el mundo, hoy contamos con la presencia y la participación de la señora María Mercedes Bruno Peguero, presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer, y el doctor Dagoberto Guílamo, médico geriatra. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica ante un tema tan importante para el mundo y sobre todo para nuestro país en este tema del Alzheimer. Bienvenidos. ¿Cuáles serían los factores o, si se quiere, las características, verdad? ¿Qué es lo que define una demencia, en este caso del Alzheimer, en las personas, ¿no? Bueno, la demencia todo el mundo la conoce como la pérdida de la memoria. Generalmente comienza con olvidos de hechos recientes, olvidos de nombres de personas, desorientación fuera del hogar, que después se traduce en desorientación dentro del hogar, y también viene asociado con una serie de cambios motores como son pérdida de la capacidad de caminar, pérdida de la capacidad de alimentarse, y terminan siendo personas completamente dependientes. O sea que no es un problema exclusivo de la memoria, sino que afecta también toda la parte motora. Pero el Alzheimer no es la única forma de demencia. ¿Cómo podemos identificar o definir, cómo podemos saber qué tipo de demencia está padeciendo una persona en algún momento determinado? La enfermedad de Alzheimer representa el 65% de los casos de demencia. Okay. Y después viene la demencia vascular, que es aquella que se produce por los microinfartos cerebrales en personas que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen enfermedades circulatorias, enfermedades cardíacas. Pero esa es producida por un evento específico, ¿no? O sea, por microinfartos cerebrales, por eventos cerebrales. Que no es producida de manera paulativa, podemos decir, con el tiempo, a las personas, como en el caso del Alzheimer. Se da de las dos maneras. Nosotros podemos tener un paciente que hace un evento isquémico o trombótico importante y queda demente, pero podemos tener, la mayoría son personas que hacen microinfartos cerebrales en el curso de su vida y van desarrollando una demencia parecida al Alzheimer, no necesariamente igual, aunque en su proceso de evolución al final termina siendo el mismo proceso. Lo que lo cambia, lo diferencia, es el abordaje que hace el médico, porque puede hacer más o menos prevención dependiendo del tipo de demencia. Y hay una tercera causa, que es la demencia mixta, donde hay pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y también tienen enfermedad vascular, de la microcirculación cerebral. Luego hay otros tipos de demencia que son mucho menos frecuentes, como la demencia asociada al Parkinson, y demencias por múltiples otras causas que son realmente una minoría. En el caso que nos compete hoy del Alzheimer, ¿cuáles son las características de esta enfermedad? ¿Cuál es la situación física
emocional, sobre todo de estas personas que padecen Alzheimer. ¿Cómo se manifiesta? Vamos a dejar que la licenciada Así haga es. una expresión viva Sí, de la y de enfermedad. experiencia, Por viendo eso, todos estos años, de ¿verdad? Que expresión viva. han estado ustedes trabajando con este tema, ¿no? Yo tuve ese caso en mi hogar. Mi esposo tenía Alzheimer y él comenzó presentando una dependencia de mi presencia para todo lo que iba a hacer. Okay. Si él tenía una actividad y yo no iba, él no iba. Y con el tiempo nosotros nos dimos cuenta, después que yo abordé a los médicos, que él se sentía seguro al lado mío, porque ya se estaba sintiendo inseguro. Y él comenzó fallando la letra. De ser una persona, un catedrático universitario, comenzó a escribir como si fuera un niño de primaria. Su firma se fue desvirtuando. Okay. Y entonces él escribía mucho, inclusive descubrimientos posteriores a su muerte, que la cátedra que él iba a dar, él la escribía como para... Me dio a entender con esa actitud que él ya estaba sintiendo que la memoria le estaba fallando. Sí. Los lentes lo perdía y lo tenía frente. Y ven a buscarme los lentes, que no lo encuentro. Sí, pero si estabas en la computadora, están frente al computador. Pero entonces cuando yo iba, ahí estaban los lentes y él con los lentes en el frente no lo encontraba. No encontraba las llaves nunca, chocaba a cada rato. A cada rato tenía un Pero eso accidente. también nos pasa incluso a las personas que aparentemente no padecemos de ningún tipo de demencia. Siempre estamos olvidando algo, las llaves, como usted dice, ¿verdad? O olvidamos dónde ponemos las cosas. Realmente eso puede ser un síntoma de una posible posterior demencia o de Alzheimer. Muy buena pregunta, Patricio. No, realmente no. Todos tenemos olvidos momentáneos. Okay. Y hoy en día, donde todo el mundo vive en el mundo de las multitareas, que antes era exclusivo de las mujeres, que lavaban, planchaban y atendían al marido al mismo tiempo, hoy en día todos desarrollamos multitareas y tenemos múltiples compromisos. Por lo tanto, no es raro que en algún momento uno no sepa dónde deja una que otra cosa. Pero además de eso, hay también lo que se llaman olvidos benignos seniles. A medida que vamos envejeciendo, nuestra memoria se va poniendo más lenta y podemos tener algunos olvidos momentáneos. Eso no significa que tenemos Alzheimer ni que vamos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuántos grados podemos definir en el tema del Alzheimer, de este tipo de demencia? Entiendo que la persona se va deteriorando a medida que el tiempo, como usted expresó, y va deteriorando su manejo cognitivo, motriz. Incluso he escuchado que la persona llega a un momento en que deja de saber quién es, ¿no? De no tener control ni de su memoria, ni de su cuerpo, ni de su físico. O sea, tan grave es la situación, ¿no? Sí, es muy grave. La persona se va deteriorando totalmente. De hecho, el cerebro es nuestro disco duro, que todas las funciones que nosotros hacemos dependen del cerebro. Entonces, poco a poco se van perdiendo todas las facultades hasta llegar a depender de tu cuidador hasta para ir al baño. Wow. O sea, ya la persona ni siquiera controla los esfínteres al final de la enfermedad. Y eso es tan importante cuando ese enfermo tiene a su lado una familia comprometida, porque es muy triste que para bañar, para sentarlo en el inodoro, la hora de acostarse, la hora de comer, ¿qué le gusta comer? ¿Qué es lo que una dependencia total, ¿no? Total. Una dependencia. Ahí viene el tema precisamente, doctor Willamón, de las personas, de los cuidadores. Y este es un tema que siempre, y hemos tratado en otros programas sobre del comportamiento y sobre todo de la afección
de cómo le está afectando a las personas cercanas a estos pacientes de Alzheimer, que también tienen que entregarse de alguna manera esto, de manera física y emocional también les afecta, ¿no? ¿Cuál sería su visión, su opinión y sobre todo sus recomendaciones con respecto al tratamiento, al manejo de estos pacientes, de los familiares? ¿Cómo se da esta interacción, verdad? Que es prácticamente ya de por vida, porque cuando entiendo que una persona ya padece de Alzheimer, es algo que no tiene hacia atrás, no tiene recuperación, ¿verdad? Retorno. Yo creo que tú has hecho una pregunta que más me gusta que me hagan. Sí. Y es que el Alzheimer, el paciente lo tiene, pero lo padece el familiar. Sí. Yo siempre le digo, si yo te digo, Patricio, tú eres diabético, te voy a decir, Patricio, haz ejercicio, Patricio, cuida la dieta, Patricio, tómate las medicinas, Patricio, no me engorde, Patricio. Pero si a mí me llega Patricio con problemas de memoria, me voy a dirigir a su esposa y le digo, ten cuidado que no salga. Yeah. Asegúrate de que se tome las medicinas. Tiene que darle los alimentos que a él le gustan. Cuidado de que no se caiga. Entonces, ¿de quién es la enfermedad? Del cuidador. Del cuidador. Por eso, la Asociación Dominicana de Alzheimer lo que hace es reforzar el papel del cuidador. Porque mientras mejor entrenado y capacitado y más conocimiento tiene el cuidador, mejor asistido va a estar el enfermo. Pero también, por otra razón, es que los que cuidan enfermos con Alzheimer se enferman más y mueren antes que los que no cuidan enfermos con Alzheimer. Pone la cosa clara. Sí, sí. O sea, un cuidador y otro que no es cuidador, ese cuidador se deprime, se aísla, se enferma, más que el que no lo hace. Por eso nosotros tenemos que hacer un enfoque siempre en el cuidado del cuidador, para evitar lo que se conoce como el síndrome del cuidador quemado. Que es aquel cuidador que ya explotó porque tiene que atenderlo 24 horas, 7 días a la semana. Y lógicamente eso no lo aguanta nadie. Eso es así. Licenciada Mercedes, en esta experiencia a través de la Asociación de Alzheimer que usted preside, me gustaría escuchar algunas de estas experiencias y sobre todo saber qué están haciendo ustedes a través de la asociación. Nosotros lo que hacemos es educar y acompañar, como dice el doctor Guílamo, a los familiares y cuidadores de pacientes con Alzheimer. Porque ya todos los que estamos en la asociación como voluntarios vivimos esa experiencia y sabemos que el abordaje de esta enfermedad necesita mucho conocimiento. Y ustedes saben cómo es la consulta de un médico, no puede pasarse 1 hora educando al paciente cuando tiene la sala de espera llena. Sí. Entonces nosotros le acompañamos precisamente haciendo hincapié en el autocuidado. Porque la realidad de los cuidadores en casa, los cuidadores que tienen a sus pacientes, que a veces son abandonados prácticamente por la familia. Entonces no toda la familia se involucra en esta enfermedad. Entonces nosotros estimulamos ese involucramiento, hablamos con los familiares, lo orientamos y insistimos, tienen que tener tiempo fuera de la situación. Aunque sea que una señora de la iglesia que quiere hacer servicio, se te pase 2 horas con ese paciente y tú irte a tomarte un café con una amiga y hacer algo, porque es sumamente demandante y retante esta enfermedad. Una familia que en su ser acoja precisamente una persona, un paciente de Alzheimer, ¿puede dirigirse a la asociación? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Y de qué manera la asociación puede asistir a esa persona? Claro que sí. Ellos nos contactan y nosotros le damos charla. Tenemos un grupo de apoyo el último jueves de cada mes, online, porque el cuidador no puede salir como está la ciudad a durar 3 horas fuera.
Entonces ahí ellos nos traen todas sus preguntas, todas sus inquietudes, nosotros... Ustedes le dan seguimiento. Y nosotros le damos seguimiento, nosotros le contestamos, le explicamos desde nuestra experiencia cómo abordamos esa problemática, y si nos hacen una pregunta muy médica, muy clínica, entonces contactamos al doctor Willam o la doctora Daisy Acosta y otros geriatras para que nos contesten y le damos la información. La ventaja, Patricio, es que la Asociación Dominicana de Alzheimer es cuidadores orientando a cuidadores. Okay. Son personas que ya tuvieron la experiencia, que aprendieron del proceso. Sí, porque entiendo debe y que ser directamente en base a eso es. Orientan con más credibilidad. Más a las personas que acompañan. Exactamente. Porque ya definitivamente el paciente ya tiene una condición, ¿no? Es dependiente total. Es dependiente, que ustedes no pueden directamente trabajar con el paciente de Alzheimer, sino con el cuidador. Esta condición, yo decía al inicio que regularmente, según los datos que tenemos, los pacientes son a partir de los 60 años. ¿Existe esta condición o saben ustedes o cuál es la situación con respecto a los pacientes jóvenes? ¿Es posible que personas jóvenes también puedan padecer de Alzheimer? Sí, es posible, pero es muy raro, gracias a Dios. Gracias a Dios. Generalmente es una enfermedad que viene muy vinculada con el envejecimiento, pero puede aparecer en etapas tempranas. De hecho, nosotros la clasificación médica es Alzheimer de inicio temprano y Alzheimer de inicio tardío. Temprano es cuando empieza antes de los 65 años. Y sí aparecen casos cada ¿Cuáles vez son más las frecuentes. condiciones, o podemos decir, cuáles serían cuáles serían los factores que pueden degenerar a una persona padecer Alzheimer ya en su vejez? O sea, entiendo que todo el comportamiento, tanto de alimentación, de ejercicio y de cómo la persona realmente lleva su ritmo de vida, esto tiene que ver con que una persona pueda padecer o no de Alzheimer. Bueno, no sabemos realmente cuál es la causa del Alzheimer. Ahora sí sabemos ya por estudios científicos cuáles factores protegen para que esa enfermedad, si va a aparecer, lo haga lo más tardíamente posible. Mantenerse activo físicamente. Usted debe caminar por lo menos 20, 30 minutos 5 veces por semana. Controlar el tabaquismo, que sea la menor cantidad posible. Controlar el consumo de alcohol, que sea en cantidades moderadas o pequeñas. Un buen control de su presión arterial, de su nivel de azúcar, sobre todo tratar de no hacerse diabético, o si es diabético, controlar su nivel de azúcar. Controlar los niveles de colesterol y triglicéridos. Y socializar. Usted tiene que socializar, ya eso está demostrado, que las personas que se mantienen aisladas desarrollan más frecuentemente problemas de memoria. Y todas estas actividades que se desarrollan modernamente, como son los sudoku, ¿cómo se llaman estos? Crucigramas. Los crucigramas. Yo voy más lejos, Patricio. Yo le digo a la gente, vea una novela y salga a comentarla y a chismearla con el vecino. Todo lo que estimule el cerebro, hoy en día, haga una actividad mental diferente, haga una actividad ocupacional diferente. Yo le digo a la gente, cuando yo llegué de hacer mi especialidad, yo creía que a los 55 años me iba a retirar. Hoy en día no le digo a nadie que se retire, acomódese, cambie de carrera, haga una cosa diferente. Hoy con la tecnología usted puede aprender tantas cosas. Yo estoy estudiando inteligencia artificial. Algo hago nuevo para que el cerebro se me active. Entonces hay que mantener ese cerebro en actividad.
nada de esto me garantiza que no me vaya a dar, pero Okay. sí disminuye las probabilidades de manera sustancial. Muy brevemente, doctor Guílamo, en lo que respecta a los avances científicos, descubrimientos con relación al tema y al problema, a la solución del problema del Alzheimer, ¿qué novedades tenemos? No tenemos todavía una solución a la vista. Hay muchos medicamentos que lo que hacen es que ralentizan, enlentecen el avance de la enfermedad y permiten que el paciente se mantenga funcionalmente activo más tiempo. Ya. Pero no es que van a detener, ni van a curar, ni van a revertir el proceso. Tampoco tenemos una certidumbre de cuál es la causa de la enfermedad. Por eso no tenemos una solución real. No sabemos exactamente qué está produciendo la enfermedad de Alzheimer. Entonces esas son limitaciones que tenemos todavía. Lo que sí se ha visto es que antes un paciente con Alzheimer, le decíamos, va a durar entre 8 o 10 años. Pero hoy, con los cuidados que se le brindan en la casa, esto va hasta 15, 20 años la sobrevida de un paciente con Alzheimer. Bueno, la cosa va entonces para lejos, ¿no? Un poco para largo rato. Licenciada María Mercedes, quisiéramos saber, ya para concluir muy brevemente, cuáles son los aprestos que está haciendo ahora mismo la asociación, sobre todo en la conmemoración de este día, ¿verdad? El próximo 21 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. Sí, correcto. Nosotros tenemos, como cada año, el 21 de septiembre una caminata. Este año la vamos a celebrar en el Parque Iberoamérica, que está en la Bolívar con Tiradentes, antiguo Parque de las Luces, a partir de las 3 de la tarde. Okay. Nosotros también tenemos un kit que vamos a vender en 700 pesos, un precio bien módico, y que vamos a colocar en el consultorio de la doctora Costa para que la ciudadanía nos haga ese aporte, porque implementamos este año una gira universitaria. Qué bien. Conforme a lo que ha explicado el doctor Guílamo, el Alzheimer comienza como 20 años antes a debutar dentro de las personas, y ya al final es que se manifiesta full. Lamentablemente. Entonces nosotros decidimos como asociación trabajar, difundir la presencia de esta enfermedad para que los jóvenes empiecen desde ahora a cuidar su alimentación, su ejercicio, su sueño, su estilo de vida. Pero para eso necesitamos recursos. Así es. Bueno, nosotros estamos dispuestos siempre para ustedes, para todas las asociaciones y instituciones, ¿verdad?, que abogan para que todas estas enfermedades podamos nosotros también aportar un granito de arena para su prevención, que yo creo que es hacia donde debemos de ir, ¿verdad? Correcto. En la prevención. Muchísimas gracias por esta visita a esta consulta médica y estar con nosotros para compartir este tema tan importante sobre el Alzheimer. Muchísimas gracias por Patricia. invitarnos, Patricia. Bueno, hoy estuvimos en la grata compañía de la licenciada María Mercedes Bruno Peguero. Ella es la presidenta de la Asociación Dominicana de Alzheimer, es psicóloga clínica con especialidad en terapia cognitiva y experiencia en terapia familiar. También del doctor Dagoberto Guílamo, ya conocido, muy conocido por todos nosotros, es médico geriatra con mucha experiencia en este tema del Alzheimer. Nosotros continuamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica.